En 1999, Aitana Echevarría, de 22 años, fue asesinada en Bilbao. El caso permaneció sin resolver durante 25 años. En 2024, las nuevas pruebas de ADN revelaron que la asesina era alguien impensable, su amiga más cercana. Pero la verdad era mucho más oscura. La persona que mató a Aitana había estado al lado de su familia durante 25 años, asistiendo a ceremonias conmemorativas cada año en el aniversario de su muerte, y nadie había sospechado de ella. La lluvia que cayó sobre Bilbao en las primeras horas del 15 de octubre de 1999 lavaría muchas cosas de las estrechas calles empedradas del casco viejo, pero nunca podría limpiar la mancha que el asesinato de Aitana Echevarría dejaría en la ciudad. A los 22 años, Aitana era todo lo que una joven vasca podía aspirar a ser en el último año del siglo XX. Inteligente, ambiciosa y profundamente arraigada en su herencia cultural mientras abrazaba el mundo moderno que la llamaba desde más allá de las antiguas murallas de su querida ciudad. Aitana vivía en un pequeño apartamento en la calle de la Somera número 47, en el corazón del casco antiguo de Bilbao, donde el aroma perpetuo de los pinchos recién preparados y el sonido melodioso de las conversaciones en euskera se filtraban por ventanas de madera pintada de verde que habían sido testigos de siglos de historia vasca. El apartamento, ubicado en el tercer piso de un edificio de piedra gris del siglo XVIII, tenía vistas privilegiadas a los tejados de tejas rojas que se extendían hacia el río Nervión como un mar ondulado de arcilla cocida y tiempo sedimentado. Las paredes de piedra de más de medio metro de grosor mantenían el calor durante los duros inviernos vascos y proporcionaban un refugio fresco durante los veranos sorprendentemente cálidos, creando un ambiente perfecto para una joven que encontraba en la historia tanto inspiración como propósito para su vida profesional. Los techos altos con vigas de madera de roble oscuro le daban al espacio una sensación de grandeza que contrastaba hermosamente con la intimidad de las habitaciones pequeñas pero perfectamente proporcionadas. El apartamento había sido heredado de su abuela paterna, Esperanza Echevarría, una mujer formidable que había vivido allí durante 60 años, criando 4 hijos mientras trabajaba como costurera para las familias más acomodadas del barrio. Cuando Esperanza falleció en 1995, dejó el apartamento a su nieta favorita con la condición de que mantuviera viva la tradición familiar de hospitalidad vasca. Aitana había honrado esa promesa transformando el espacio en un refugio donde amigos, colegas y visitantes internacionales siempre encontraban una bienvenida cálida, una copa de vino local, y conversaciones estimulantes sobre arte, cultura y política. Trabajaba en el Centro Cultural Euskalduna, una institución respetada que ocupaba un edificio completamente renovado cerca del emblemático Puente de la Salve, justo en el área que más tarde sería transformada por la construcción del Museo Guggenheim. Su oficina, situada en el segundo piso con ventanas que daban hacia el puerto industrial, era pequeña pero estaba llena de luz natural durante la mayor parte del día. Las paredes estaban cuidadosamente decoradas con carteles de exposiciones pasadas que había ayudado a organizar, fotografías en blanco y negro de artistas vascos famosos que había conocido personalmente durante eventos culturales, y una colección cuidadosamente curada de libros de arte que había ido acumulando desde sus días universitarios. Aitana poseía una habilidad extraordinaria y genuinamente rara para hacer que personas de todas las edades y trasfondos se sintieran completamente bienvenidas en los eventos culturales que organizaba. Podía pasar una mañana entera discutiendo las tradiciones de la danza folclórica vasca con visitantes octogenarios que habían vivido esas tradiciones en primera persona durante su juventud, y luego, sin perder el ritmo ni la pasión, podía pasar la tarde debatiendo las complejidades de la política cultural europea contemporánea con estudiantes universitarios de intercambio que traían perspectivas frescas e internacionales a su trabajo. Sus colegas en el centro cultural la describían consistentemente como alguien que poseía no solo conocimiento enciclopédico sobre la historia y cultura vascas, sino también una intuición natural para conectar esa herencia histórica con las expresiones artísticas contemporáneas de maneras que parecían tanto auténticas como innovadoras. Era, según su supervisor directo, don Ramón Mújica, una de esas personas raras que pueden servir de puente entre generaciones sin traicionar a ninguna de ellas. Pero por encima de todo, era su amistad extraordinariamente cercana con Maite Urrutia la que definía gran parte del ritmo y contenido de la vida social de Aitana.
Las dos jóvenes habían sido prácticamente inseparables desde que se conocieron por primera vez a los 8 años en el colegio La Salle de Indautxu, cuando Maite se trasladó al barrio con su familia desde Amorebieta, una pequeña localidad industrial cercana a Guernica que había sido devastada económicamente por el cierre de varias fábricas textiles durante la crisis industrial de finales de los años 1980. La amistad había florecido con una intensidad y rapidez que había sorprendido incluso a los padres de ambas niñas. Aitana, naturalmente extrovertida y rebosante de ideas creativas e iniciativas ambiciosas, encontró en Maite a la oyente perfecta y más comprensiva, alguien que no solo apreciaba genuinamente sus sueños y ambiciones sin sentir la necesidad de competir con ellos, sino que también parecía entender instintivamente cómo apoyar y nutrir esas aspiraciones de maneras prácticas y emocionales. Maite, temperamentalmente más reservada y reflexiva, pero poseedora de una inteligencia aguda y una capacidad de observación casi fotográfica, se sintió inmediatamente atraída por la energía vital de Aitana y su capacidad aparentemente mágica para ver posibilidades y oportunidades donde otros solo percibían obstáculos o limitaciones. La complementariedad entre las personalidades de las dos niñas era tan natural y armoniosa que sus maestros a menudo las usaban como ejemplo de cómo las diferencias individuales pueden crear colaboraciones más fuertes que las similitudes. Durante los siguientes 14 años, las dos habían compartido literalmente todo lo que dos personas pueden compartir. Secretos de la adolescencia susurrados durante recreos escolares mientras se escondían detrás de los árboles del patio para evitar ser escuchadas por compañeras de clase menos confiables. Primeros amores analizados hasta el agotamiento durante conversaciones telefónicas nocturnas que se extendían hasta las 2 o 3 de la madrugada, decepciones académicas consoladas con sesiones improvisadas de helados en la heladería Archanda seguidas de largas caminatas por el monte del mismo nombre mientras profesaban juntas las implicaciones de cada revés temporal. También habían construido conjuntamente sus esperanzas y planes profesionales durante incontables paseos dominicales por el Arenal, donde el ambiente relajado y la belleza del entorno natural proporcionaban el marco perfecto para conversaciones profundas sobre el futuro. Habían viajado juntas extensivamente por el País Vasco y más allá, excursiones a San Sebastián para asistir a festivales de cine que habían alimentado la pasión de Aitana por las artes visuales y habían ayudado a Maite a descubrir su propio interés por los documentales históricos y culturales. Durante varios veranos consecutivos, habían explorado sistemáticamente los pueblos costeros de Vizcaya, fotografiando arquitectura tradicional vasca, documentando artesanías locales, y entrevistando a ancianos que podían proporcionar perspectivas de primera mano sobre cómo habían evolucionado las tradiciones culturales durante el siglo XX. Aitana más tarde usaría este material extensivamente en sus proyectos profesionales, pero siempre creditaba a Maite como feo investigadora en reconocimiento de sus contribuciones esenciales a la recolección y organización de la información. A los 22 años, Maite trabajaba como secretaria ejecutiva en Bufete Jurídico Mendizábal y Asociados, un despacho de abogados extremadamente respetado ubicado en un edificio histórico en la Gran Vía de Don Diego López de Haro, la arteria comercial más prestigiosa de Bilbao. El bufete había sido establecido en 1967 por don Francisco Mendizábal, un abogado brillante y visionario que había anticipado el crecimiento económico que transformaría Bilbao durante las décadas siguientes y había posicionado estratégicamente su práctica para beneficiarse de esas oportunidades. La firma se especializaba principalmente en derecho civil y mercantil, proporcionando servicios legales sofisticados a una clientela diversa que incluía empresas medianas en crecimiento, familias acomodadas que necesitaban planificación patrimonial compleja, y ocasionalmente, corporaciones internacionales que requerían experiencia local para sus operaciones en el País Vasco. El ambiente de trabajo era formal pero no rígido, con un énfasis en la excelencia profesional que se equilibraba con un respeto genuino por la vida personal de los empleados. Maite había comenzado en el bufete 2 años antes como recepcionista de medio tiempo mientras terminaba un curso de administración de empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto. Sus responsabilidades iniciales habían sido relativamente simples: responder teléfonos con la cortesía y profesionalismo que los clientes adinerados esperaban, organizar citas en el complejo sistema de calendarios de 3 abogados senior, y manejar la correspondencia rutinaria que no requería conocimientos legales específicos. Sin embargo,
Su eficiencia natural, que rayaba en lo extraordinario, su discreción absoluta e instintiva con información confidencial, y su dominio perfecto tanto del euskera como del castellano, una habilidad particularmente valiosa en un despacho que servía a clientes de diversos trasfondos lingüísticos, rápidamente llamaron la atención de los socios senior. Dentro de 6 meses, había sido promovida a asistente administrativa con responsabilidades significativamente ampliadas. Los 3 abogados principales del bufete, don Francisco Mendizábal, el fundador patriarcal de 63 años, su hijo Roberto Mendizábal, de 34 años, quien había regresado de estudios en la London School of Economics con ideas modernas sobre la práctica legal internacional, y la Sofía María Carmen Vázquez, de 41 años, una especialista formidable en derecho corporativo que había roto múltiples barreras de género en la profesión legal vasca, habían llegado a depender completamente de Maite para el funcionamiento eficiente de operaciones críticas. Maite manejaba correspondencia altamente confidencial con bancos suizos sobre cuentas offshore de clientes adinerados, organizaba reuniones estratégicamente importantes con ejecutivos de corporaciones multinacionales que consideraban establecer operaciones en Bilbao, y había desarrollado la capacidad de preparar borradores preliminares de documentos legales para casos menos complejos, trabajo que normalmente habría requerido al menos 2 años adicionales de educación formal en derecho. Su escritorio, estratégicamente posicionado en el área de recepción principal para permitir supervisión discreta del flujo de visitantes mientras mantenía privacidad absoluta para trabajo confidencial, era un modelo de organización profesional que impresionaba incluso a clientes acostumbrados a los más altos estándares de servicio ejecutivo. Los archivadores estaban etiquetados con su caligrafía perfecta, cada documento clasificado según un sistema lógico que permitía recuperación instantánea de información. Los teléfonos estaban posicionados para máxima eficiencia ergonómica, y había añadido toques personales cuidadosamente seleccionados. Una pequeña planta de lavanda que había traído desde su casa familiar en Amorebieta para añadir un elemento natural sutil al ambiente profesional. Y una fotografía discreta de ella y Aitana durante una excursión a los acantilados de la costa vasca. En su círculo social extenso y diverso, que incluía antiguos compañeros de colegio, colegas de trabajo, vecinos del barrio, y conocidos de actividades culturales, Maite era universal y consistentemente reconocida como la amiga más leal, protectora y confiable de Aitana. Esta reputación se había desarrollado gradualmente durante años de comportamiento completamente coherente. Cuando alguien del grupo quería organizar una cena grupal en uno de los restaurantes populares del casco viejo, una excursión de fin de semana a las playas de Santander, o simplemente quería saber si Aitana estaría disponible para una actividad social espontánea, la primera llamada telefónica invariablemente iba dirigida a Maite. Esta práctica se había establecido tan firmemente que se había convertido en una especie de protocolo social no oficial: consultar con Maite antes de hacer planes que involucrarán a Aitana. Y Maite siempre estaba perfectamente informada, sabía exactamente dónde estaba Aitana en cualquier momento dado, qué proyectos específicos ocupaban su tiempo y energía profesional, si tenía compromisos de trabajo que podrían interferir con planes sociales, cuando tenía plazos importantes que la harían menos disponible para actividades recreativas, e incluso cuál era su estado de ánimo general en un día particular y si estaría receptiva a diferentes tipos de actividades sociales. Esta supervisión aparentemente exhaustiva de los horarios, actividades, e incluso estados emocionales de Aitana era interpretada por todos los que la observaban como evidencia de una amistad excepcionalmente cercana, considerada y mutuamente dependiente. Los padres de ambas jóvenes, los amigos del círculo ampliado, los colegas de trabajo, e incluso conocidos casuales comentaban regularmente sobre la suerte que tenían las dos chicas de haber encontrado una amistad tan sólida y duradera en una época cuando muchas relaciones se fragmentaban bajo las presiones de carreras competitivas, expectativas familiares, y las complejidades generales de la transición a la vida adulta independiente. Cuando Aitana necesitaba consejos sobre sus relaciones románticas, y había habido varias durante sus años universitarios en la Universidad del País Vasco y los primeros años de su carrera profesional, siempre recurría automáticamente a Maite para análisis exhaustivos y detallados de cada interacción, cada conversación, cada señal potencial de interés romántico o desinterés por parte de sus pretendientes. Estas consultas podían durar horas,
con Aitana relatando cada detalle de sus encuentros amorosos mientras Maite escuchaba con paciencia aparentemente infinita, haciendo preguntas perceptivas y ofreciendo perspectivas que generalmente parecían sabias y extremadamente consideradas. Sin embargo, retrospectivamente, varios amigos recordarían que los consejos de Maite sobre las relaciones románticas de Aitana tendían consistentemente hacia la cautela y el escepticismo sobre las motivaciones de los hombres que expresaban interés en su amiga. Maite a menudo identificaba señales de alerta en el comportamiento de los novios potenciales que otros no habían notado, y tenía una habilidad particular para articular preocupaciones sobre la compatibilidad a largo plazo entre Aitana y sus parejas que, aunque expresadas con tacto y aparente preocupación genuina, tendían a sembrar dudas sobre la viabilidad de esas relaciones. Cuando Aitana pasaba por periodos de estrés laboral, presiones intensas de plazos para exposiciones importantes, conflictos ocasionales pero inevitables con artistas temperamentales que tenían expectativas poco realistas sobre la presentación de sus obras, frustraciones burocráticas con el ayuntamiento que a veces complicaba innecesariamente sus proyectos culturales, o simplemente el agotamiento mental que acompañaba el trabajo creativo intenso, Maite estaba siempre completamente disponible para sesiones de desahogo emocional que podían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada. Estas sesiones terapéuticas tomaban múltiples formas dependiendo de la naturaleza específica del estrés y las preferencias del momento, paseando por las orillas del río Nervión bajo las luces nocturnas románticas de la ciudad, donde el sonido del agua corriente proporcionaba un fondo calmante para conversaciones profundas. Sentadas en la pequeña terraza del apartamento de Aitana compartiendo una botella de Rioja Crianza mientras contemplaban las estrellas apenas visibles sobre el resplandor urbano y las luces lejanas de los barcos en el puerto, o simplemente hablando por teléfono durante horas cuando la distancia física o las responsabilidades familiares hacían imposibles los encuentros cara a cara. En todas estas situaciones, Maite proporcionaba exactamente el tipo de apoyo emocional que Aitana parecía necesitar: validación de sus frustraciones profesionales, perspectivas prácticas sobre cómo navegar desafíos específicos, y sobre todo, la seguridad constante de que tenía al menos una persona en su vida que la entendía completamente y que estaría disponible incondicionalmente sin importar las circunstancias. Esta dinámica interpersonal compleja pero aparentemente armoniosa había funcionado perfectamente durante años, creando una relación que todos en su entorno social admiraban como el ejemplo ideal de amistad femenina profunda, madura y mutuamente enriquecedora. Los padres de ambas jóvenes, Joseba y Carmen Echevarría, propietarios de una pequeña papelería en el barrio de Deusto, y Miguel y Rosa Urrutia, el empleado en los astilleros de Euskalduna y ella enfermera en el hospital de Basurto, a menudo comentaban entre ellos durante encuentros casuales en el mercado o después de la misa dominical sobre lo extremadamente afortunadas que eran sus hijas de haber encontrado una amistad tan sólida y duradera. Los vecinos en el casco viejo, especialmente los comerciantes y propietarios de establecimientos que habían observado a las dos jóvenes crecer desde la adolescencia, habían llegado a reconocerlas como una unidad social inseparable. Joseba Arrieta, el propietario querido y respetado del bar Gure Choco, las conocía simplemente como las chicas, y automáticamente preparaba su mesa habitual cerca de la ventana que daba a la calle Barrencale cuando veía a una de ellas entrar por la puerta de cristal esmerilado, sabiendo por experiencia de años que la otra llegaría dentro de 5 o 10 minutos como máximo. Mercedes Alonso, propietaria de la boutique Elegancia en la Gran Vía donde ambas jóvenes ocasionalmente compraban ropa de calidad y productos de belleza importados, había observado durante años que rara vez entraban solas a su establecimiento. Generalmente venían juntas para consultar mutuamente sobre compras importantes, especialmente ropa para eventos especiales o productos de belleza caros, o una de ellas entraba específicamente mencionando que estaba comprando algo especial para Aitana o buscando algo que realmente le guste a Maite. Mercedes había notado también que tenían gustos sorprendentemente similares en ropa y accesorios, lo que ella había interpretado como resultado natural de años de amistad cercana e influencia mutua en el desarrollo de sus estilos personales. Sin embargo, retrospectivamente, recordaría que Maite parecía prestar atención particularmente intensa a las compras de Aitana, memorizando no solo qué ítems específicos había seleccionado, sino también porque los había elegido, cuando planeaba usarlos,
y cómo se sentía cuando se los probaba. La tarde del 14 de octubre de 1999 comenzó de manera completamente rutinaria y aparentemente normal, sin ninguna indicación visible o palpable de que sería la última vez que Aitana Echevarría caminaría por las calles familiares de su ciudad querida, respirarían el aire fresco del otoño vasco, o interactuaría con las docenas de personas que habían llegado a considerar su presencia en sus vidas cotidianas como algo dado e inmutable. El día había exhibido toda la belleza melancólica típica del otoño en el País Vasco, cielos grises alternando entre amenazas serias de lluvia y sorprendentes ráfagas de sol débil pero dorado que creaban juegos dramáticos de luz y sombra en las fachadas de piedra húmeda de los edificios centenarios. Temperaturas frescas que requerían una chaqueta ligera pero no el abrigo pesado que sería necesario en pocas semanas más, y esa calidad particular de luz dorada y nostálgica que hace que los colores de las hojas cambiantes de los árboles en el arenal y los parques circundantes parezcan más intensos y emocionalmente resonantes. Aitana había llegado al Centro Cultural Euskalduna exactamente a las 9 de la mañana, manteniendo la rutina matutina inquebrantable que había desarrollado durante sus 2 años de trabajo allí. Como cada mañana, llevaba consigo un café con leche perfectamente preparado de la cafetería Iruña, donde Patxi, el barista de 34 años que había trabajado allí durante una década, ya tenía su pedido específico preparado y esperando antes de que ella terminara su saludo matutino, y un croissant de almendras recién horneado que había comprado en la panadería Echeondo. La panadería, ubicada estratégicamente a solo 2 cuadras de su apartamento en una esquina donde 3 calles históricas se intersectaban, había sido regentada por la familia Echeverría durante 3 generaciones consecutivas. La señora María Echeverría, de 67 años, había desarrollado un afecto genuino por Aitana durante los 4 años que había sido su cliente matutina regular, y siempre le guardaba los croissants más frescos y perfectamente dorados, recién salidos del horno de piedra centenario a las 8:30 de la mañana cada mañana. La señora Echeverría recordaría más tarde, con el dolor agudo que viene de reconocer retrospectivamente la importancia de momentos que parecían ordinarios en el momento, que Aitana había parecido particularmente alegre y energética esa mañana del 14 de octubre. Había comentado que tenía un día muy especial por delante y que esperaba finalmente poder compartir noticias emocionantes con alguien importante en su vida esa misma tarde. La mañana entera en el Centro Cultural había sido dedicada exclusivamente a revisar y perfeccionar los últimos detalles minuciosos de una exposición de pintores vascos contemporáneos que había estado preparando meticulosamente durante los 6 meses anteriores. La exposición, ambiciosamente titulada Nuevas Voces del Norte, Tradición y Modernidad en el Arte Vasco Contemporáneo, estaba programada para su inauguración oficial la semana siguiente y representaba la culminación de meses de trabajo intensivo y extremadamente detallado. La muestra presentaría obras cuidadosamente seleccionadas de 12 artistas menores de 40 años, todos con raíces familiares profundas en el País Vasco pero con experiencias educativas y profesionales internacionales que habían enriquecido y expandido significativamente sus perspectivas artísticas. La colección incluía pinturas al óleo de paisajes vascos tradicionales reinterpretados audazmente a través de técnicas impresionistas y postimpresionistas aprendidas en estudios privados en París. Esculturas innovadoras de hierro forjado que combinaban técnicas tradicionales de metalurgia vasca con conceptos estéticos minimalistas contemporáneos influenciados por movimientos artísticos escandinavos, y una serie particularmente ambiciosa de fotografías en gran formato que documentaban la evolución arquitectónica dramática de Bilbao durante los años de construcción del Museo Guggenheim. El proyecto representaba mucho más que una simple exposición para Aitana. Era su primera oportunidad de curar una muestra importante de manera completamente independiente, sin la supervisión directa o colaboración de mentores más experimentados. Durante los 2 años anteriores, había trabajado exclusivamente como asistente de otros curadores con más experiencia y reputación establecida, primero bajo la tutela paternal pero exigente de don Ramón Mújica, un historiador del arte de 67 años que había sido mentor y guía de toda una generación de profesionales culturales vascos y cuya aprobación era considerada esencial para el éxito en el campo cultural local. Después, había servido como colaboradora principal de doña Isabel Aguirre,
una especialista formidable en arte contemporáneo que había llegado a Bilbao desde Madrid con credenciales impresionantes del Museo Reina Sofía y conexiones extensas en el mundo artístico internacional. Bajo la supervisión de estos mentores distinguished, Aitana había aprendido meticulosamente todos los aspectos técnicos, administrativos y políticos del trabajo curatorial profesional. Había desarrollado expertise en evaluar tanto el valor artístico intrínseco como el potencial comercial y de crítica de obras individuales, una habilidad que requería equilibrar consideraciones estéticas puras con realidades de mercado y expectativas de audiencias diversas. Había dominado las complejidades de negociar préstamos de piezas importantes de colecciones privadas y otros museos, un proceso que requería habilidades diplomáticas sofisticadas y comprensión detallada de los egos y motivaciones de coleccionistas ricos y directores de museos competitivos. También había aprendido cómo diseñar catálogos de exposiciones que funcionaran simultáneamente como documentos informativos accesibles para el público general y como publicaciones académicas rigurosas que podrían ser tomadas en serio por críticos profesionales y académicos universitarios. Este equilibrio requería escritura clara pero erudita, selección cuidadosa de imágenes que ilustraran puntos teóricos sin ser meramente decorativas, y coordinación compleja con diseñadores gráficos, impresores especializados y distribuidores de libros de arte. Había coordinado los aspectos logísticos inmensamente complejos de exposiciones importantes, seguros especializados para obras de arte que podían valer millones de pesetas, transporte especializado que requería vehículos con control de clima y sistemas de suspensión avanzados para prevenir daños durante el movimiento, y protocolos de seguridad sofisticados que protegieran las obras sin crear una atmósfera hostil para los visitantes. Finalmente, había desarrollado habilidades para gestionar las personalidades frecuentemente difíciles y egocéntricas de artistas establecidos que veían cada exposición como una oportunidad crucial para avanzar sus carreras, críticos influyentes cuyas reseñas podían determinar el éxito o fracaso de una muestra, y benefactores adinerados cuyo apoyo financiero era esencial pero que a menudo tenían opiniones fuertes sobre cómo deberían presentarse sus artistas favoritos. Pero Nuevas Voces del Norte era completamente y exclusivamente suya. Había identificado y seleccionado personalmente a todos los artistas participantes después de un proceso exhaustivo de investigación que había incluido revisar literalmente cientos de portfolios, visitar docenas de estudios de artistas dispersos por todo el País Vasco durante un periodo de 6 meses, y conducir entrevistas en profundidad con cada artista potencial para entender no solo su trabajo actual sino también sus visiones a largo plazo y su comprensión de cómo sus obras individuales contribuían a tendencias más amplias en el arte vasco contemporáneo. Había negociado directamente todos los préstamos de obras, a menudo invirtiendo semanas en convencer a coleccionistas privados recelosos de permitir que piezas nunca antes exhibidas públicamente, y por lo tanto no probadas en términos de su recepción crítica, fueran incluidas en la muestra. Algunos de estos coleccionistas habían requerido garantías específicas sobre medidas de seguridad, condiciones ambientales, e incluso el tipo de iluminación que se usaría para mostrar sus obras. Había escrito personalmente todos los textos del catálogo, desde las descripciones técnicas de obras individuales hasta el ensayo introductorio de 15 páginas que situaba la exposición dentro del contexto más amplio de desarrollos en el arte europeo contemporáneo. Este ensayo había requerido investigación extensa en bibliotecas de arte especializadas en Madrid y Barcelona, correspondencia con académicos en Francia e Italia que estaban trabajando en temas relacionados, y múltiples revisiones para asegurar que el argumento fuera tanto original como académicamente riguroso. Había trabajado intensivamente con Miquel Larrañaga, un diseñador gráfico freelance talentoso que se especializaba en publicaciones de arte, para crear un catálogo de 120 páginas que funcionaría tanto como documentación permanente de la exposición como una publicación académica independiente sobre tendencias actuales en el arte vasco que podría ser distribuida a museos, universidades y coleccionistas a lo largo de Europa. La tarde del 14 de octubre había estado dedicada completamente a supervisar la instalación física final de todas las obras en las galerías del Centro Cultural. Los técnicos del museo, un equipo de 4 hombres extremadamente experimentados que habían trabajado previamente en el Guggenheim durante sus años de construcción e instalación inicial antes de unirse al personal permanente del Centro Cultural Euskalduna,
habían terminado el proceso técnico de colgar los últimos cuadros aproximadamente a las 4 de la tarde. Sin embargo, Aitana había insistido en pasar las siguientes 2 horas haciendo ajustes aparentemente menores pero cruciales en la iluminación específica y la disposición espacial precisa de cada pieza individual. Era conocida por su perfeccionismo meticuloso, una característica que sus colegas admiraban pero que ocasionalmente encontraban agotadora, y quería que cada obra se viera exactamente como había visualizado cuando había concebido la exposición completa meses antes durante las etapas iniciales de planificación. Las luces halógenas direccionales que iluminaban cada pintura individual tenían que estar posicionadas con precisión milimétrica para eliminar completamente cualquier reflejo que pudiera distraer a los visitantes mientras simultáneamente realzaban los colores específicos y las texturas sutiles de cada pieza de maneras que revelaran las intenciones artísticas del creador. Este proceso requería ajustes constantes, con Aitana moviéndose continuamente entre diferentes puntos de vista en la galería para evaluar cómo aparecía cada obra desde múltiples ángulos y distancias. Las esculturas de hierro forjado requerían consideraciones de iluminación aún más complejas y técnicamente desafiantes. Cada pieza tridimensional necesitaba múltiples fuentes de luz cuidadosamente coordinadas para crear efectos dramáticos de sombra que añadieran profundidad visual y dimensión emocional a las formas abstractas sin crear confusión visual o competencia entre las diferentes piezas instaladas en la misma sala. Aitana había estudiado técnicas de iluminación museística durante un curso especializado en Madrid el año anterior, y estaba aplicando todo ese conocimiento teórico a los desafíos prácticos específicos de su propia exposición. Las fotografías en gran formato, montadas en marcos especiales con vidrio antirreflectante importado de Alemania, requerían iluminación perfectamente uniforme que permitiera a los visitantes ver todos los detalles intrincados sin crear puntos brillantes molestos que distrajeran de las imágenes mismas. El costo del vidrio especializado había representado una porción significativa del presupuesto total de la exposición, pero Aitana había insistido en que era esencial para la presentación profesional que quería lograr. Cada etiqueta informativa que acompañaba las obras tenía que estar perfectamente alineada según estándares museísticos internacionales, posicionada a la altura correcta para ser fácilmente legible por visitantes de diferentes estaturas, y ubicada estratégicamente para proporcionar información sin competir visualmente con las obras mismas. El texto de cada etiqueta había sido revisado meticulosamente múltiples veces para asegurar precisión histórica y artística absoluta, claridad accesible para visitantes sin formación especializada en arte, y consistencia rigurosa de formato y estilo a través de toda la exposición. Las traducciones al euskera de todos los textos habían sido revisadas personalmente por don Joseba Echevarría, un lingüista respetado y reconocido, sin relación familiar con la víctima, que servía como consultor oficial para todas las publicaciones culturales bilingües del centro y cuya aprobación era considerada esencial para cualquier presentación pública que involucrara el idioma vasco. A las 6 de la tarde, finalmente satisfecha con el resultado visual de meses de trabajo intensivo y obsesivamente detallado, Aitana se dirigió a su pequeña oficina personal en el segundo piso del centro cultural para hacer varias llamadas telefónicas importantes antes de terminar oficialmente su jornada laboral. La oficina, aunque modesta en tamaño, tenía una ventana privilegiada que proporcionaba vistas panorámicas del puerto de Bilbao, donde podía observar el ballet lento y hipnótico de barcos de carga navegando cuidadosamente por la ría mientras el sol de octubre comenzaba su descenso gradual hacia el horizonte occidental. Era su lugar favorito para momentos de reflexión tranquila sobre proyectos completados y para la planificación estratégica de futuros desarrollos profesionales. La vista del puerto, con su actividad industrial constante pero ordenada, le proporcionaba una sensación de conexión con la historia económica de Bilbao y le recordaba que su trabajo cultural era parte de una tradición más amplia de creatividad e innovación que había definido la ciudad durante siglos. La primera llamada telefónica fue dirigida a su madre, Carmen Echevarría, una mujer de 51 años que trabajaba como administrativa en el Ayuntamiento de Bilbao y que había sido una fuente constante de apoyo emocional y práctico durante toda la carrera de Aitana. La conversación duró aproximadamente 12 minutos y se centró en contarle a Carmen todos los detalles del progreso final de la exposición y en confirmar definitivamente que ella y su padre Joseba asistirían a la inauguración oficial programada para el jueves de la semana siguiente. Carmen,
quien había seguido cada etapa del desarrollo profesional de su hija con orgullo maternal feroz, pero también con comprensión genuina del valor artístico y cultural de su trabajo, había estado planificando durante semanas su asistencia al evento. Había invitado ya a varios familiares cercanos y amigos íntimos de la familia para que presenciaran este hito importante en la carrera de Aitana, incluyendo a los tíos paternos de Aitana que vivían en Guernica, primos que residían en San Sebastián, y los Urrutia, los padres de Maite, con quienes los Echevarría habían desarrollado una amistad cálida durante los años de la estrecha relación entre sus hijas. La conversación entre madre e hija reveló la profundidad del orgullo que Carmen sentía por los logros de Aitana, pero también incluyó las preocupaciones típicas de una madre sobre si su hija estaba cuidando adecuadamente su salud durante periodos de estrés laboral intenso, si estaba manteniendo un equilibrio apropiado entre vida profesional y personal, y si tenía planes para eventos sociales y románticos que proporcionaran diversión y relajación necesarias para una mujer joven de 22 años. Aitana tranquilizó a su madre sobre todos estos temas, explicando que se sentía energizada más que agotada por el trabajo en la exposición, que tenía planes sociales regulares con Maite y otros amigos, y que, de hecho, esperaba que esta exposición exitosa pudiera abrirle nuevas oportunidades románticas al presentarla a círculos más amplios de profesionales culturales y artistas interesantes. La segunda llamada fue dirigida a Ricardo Mendoza, un crítico de arte respetado y influyente del periódico El Correo, para confirmar su asistencia al evento de prensa exclusivo programado para el miércoles de la semana siguiente, un día antes de la inauguración pública. Ricardo, un hombre de 58 años con 40 años de experiencia cubriendo la escena artística vasca, había seguido el desarrollo profesional de Aitana desde sus primeros días como asistente curatorial, cuando ella había sido solo una estudiante universitaria haciendo prácticas en el Centro Cultural. Su apoyo y mentorship informal habían sido instrumentales en establecer la reputación de Aitana dentro de la comunidad artística vasca más amplia. Una reseña positiva de Ricardo podía hacer la diferencia entre una exposición que pasaba desapercibida y una que establecía definitivamente la carrera de un curador joven. Por esta razón, Aitana había cultivado cuidadosamente su relación profesional con él, asegurándose de mantenerlo informado sobre sus proyectos y de solicitar ocasionalmente su consejo sobre aspectos complejos de la práctica curatorial. La conversación de 15 minutos se centró en los aspectos más innovadores y teóricamente interesantes de Nuevas Voces del Norte y en cómo la exposición representaba lo que Ricardo describió como una nueva generación de curadores vascos que están redefiniendo inteligentemente la presentación del arte regional para audiencias contemporáneas sin sacrificar la autenticidad cultural o la integridad artística. Ricardo expresó entusiasmo particular por la manera en que Aitana había logrado equilibrar la celebración de tradiciones artísticas vascas con la presentación de innovaciones contemporáneas que hablaban a audiencias internacionales. Comentó que el catálogo, del cual había recibido una copia preliminar, representaba scholarship serio que contribuye genuinamente al discurso académico sobre el arte regional europeo contemporáneo. La tercera y última llamada fue dirigida a Maite Urrutia, desde el teléfono fijo de línea directa en la oficina de Aitana que tenía acceso exterior para llamadas personales del personal autorizado. Los registros telefónicos que serían analizados minuciosamente durante la investigación inicial mostrarían más tarde que esta conversación comenzó exactamente a las 6:23 de la tarde y duró 7 minutos y 38 segundos. Una duración que era completamente típica para las llamadas de coordinación logística entre las dos amigas cuando planeaban encontrarse después de sus respectivos trabajos para actividades sociales vespertinas. Según los testigos presentes en el centro cultural que inevitablemente escucharon el lado de Aitana de la conversación, Rosa Aguirre, la coordinadora administrativa de 45 años que trabajaba en la oficina inmediatamente adyacente y cuya puerta había quedado abierta para permitir circulación de aire durante la tarde calurosa, y Miguel Echeverría, el técnico principal de instalaciones de 52 años que estaba terminando de organizar y guardar las herramientas especializadas usadas para la instalación cuidadosa de obras de arte. La llamada comenzó de manera completamente rutinaria y predecible. Aitana parecía estar coordinando planes específicos para encontrarse en su lugar habitual de reunión, el bar Gure Choco, para cenar juntas y celebrar lo que describía como la finalización exitosa de meses de trabajo obsesivo en la exposición.
También mencionó que quería compartir noticias emocionantes, que había estado esperando el momento perfecto para discutir apropiadamente. Sin embargo, ambos testigos recordarían más tarde, cuando fueron entrevistados repetidamente por los investigadores durante los días y semanas que siguieron al asesinato, que había algo distintivamente diferente en el tono, volumen y contenido de la conversación telefónica de Aitana esa tarde específica. Rosa Aguirre, quien había trabajado directamente con Aitana durante 2 años completos y por lo tanto estaba íntimamente familiarizada con sus patrones normales de habla, comportamiento social y expresión emocional, notó inmediatamente que Aitana hablaba en voz considerablemente más baja de lo habitual durante ciertos segmentos críticos de la conversación. Esta modulación deliberada del volumen parecía estar diseñada para evitar que otros en el área escucharan detalles específicos de lo que estaba discutiendo, un comportamiento que era completamente atípico para Aitana, quien normalmente era abierta y comunicativa sobre todos los aspectos de su vida personal y profesional. Rosa también observó que, paradójicamente, Aitana parecía simultáneamente más animada y energética de lo normal, exhibiendo una especie de excitación contenida pero palpable que sugería anticipación intensa sobre algo específico e importante. Miguel Echeverría, cuya oficina temporal de organización de herramientas estaba ubicada directamente al otro lado de una pared relativamente delgada de la oficina de Aitana, tenía una posición acústica que le permitía escuchar fragmentos involuntarios pero específicos de las conversaciones telefónicas que ocurrían en la oficina adyacente. Durante esta llamada particular, recordaría más tarde haber escuchado varias frases que, aunque aparentemente inocuas en el momento, tomarían un significado completamente diferente y extremadamente siniestro a la luz de los eventos que se virían durante esa misma noche. Entre los fragmentos que Miguel recordaba con claridad particular estaban: no puedo creer que finalmente tenga sentido todo este puzzle que he estado tratando de resolver. Todas las piezas extrañas por fin encajan perfectamente y puedo ver la imagen completa. Ahora entiendo completamente por qué has estado actuando de manera tan diferente y misteriosa últimamente. Y, más específica y potencialmente significativa, las cosas que encontré realmente explican mucho sobre comportamientos que me habían estado confundiendo durante meses. Estos comentarios crípticos, que en el momento parecieron referencias vagas e indirectas al trabajo de Aitana en la exposición o posiblemente a algún desarrollo menor en su vida personal o social, adquirirían una importancia devastadora y terrorífica cuando fueron reconsiderados después de su asesinato. Pero en ese momento específico, para los colegas de Aitana que los escucharon sin contexto o preparación para interpretar su verdadero significado, simplemente parecían evidencia de que una joven mujer exitosa y satisfecha había completado un proyecto profesional importante y estaba particularmente ansiosa por compartir su alegría y quizás algunos desarrollos personales interesantes con la persona más importante en su vida social y emocional. Lo que había provocado exactamente este estado aparente de revelación, comprensión repentina y excitación anticipatoria en Aitana permanecería como un misterio completamente impenetrable durante los siguientes 25 años, resistiendo todos los esfuerzos de investigadores experimentados, familiares desesperados, e incluso investigadores privados contratados por la familia para descubrir la verdad. Solo la confesión eventual y extremadamente detallada de Maite Urrutia, extraída finalmente después de confrontación con evidencia de ADN irrefutable, revelaría la verdad devastadora sobre lo que Aitana había descubierto y por qué ese descubrimiento había sellado su destino. A las 6:30 de la tarde exactas, Aitana cerró su oficina con el cuidado meticuloso que caracterizaba todos los aspectos de su vida profesional, asegurándose de que todos los documentos importantes relacionados con la exposición estuvieran guardados apropiadamente en el archivo de seguridad ignífugo, que su escritorio estuviera completamente organizado para facilitar el trabajo eficiente del día siguiente, y que todas las luces y equipos eléctricos estuvieran apagados para conservar energía y prevenir riesgos de incendio. Se despidió individualmente y personalmente de cada uno de los colegas que aún permanecían en el edificio trabajando en sus propios proyectos, una cortesía social que era absolutamente característica de su naturaleza considerada y que había contribuido significativamente a su reputación como una colega especialmente amable y profesional.
Estas despedidas incluían no solo las palabras apropiadas de cortesía, sino también comentarios específicos sobre el trabajo de cada persona y expresiones de apreciación por el apoyo que habían proporcionado durante los meses de preparación de la exposición. Finalmente, salió del Centro Cultural Euskalduna hacia el Casco Viejo para su cita anticipada con Maite, caminando con el paso ligeramente más rápido de lo normal de alguien que tenía una sensación de propósito específico y expectativas particulares sobre la velada que tenía por delante. El trayecto desde el Centro Cultural hasta el bar Gure Choco era una ruta que Aitana conocía de memoria absoluta, habiendo caminado esas mismas calles cientos de veces durante los 4 años que había vivido en el Casco Viejo. Era una caminata de aproximadamente 25 minutos que la llevaba a través de algunas de las áreas más históricamente significativas y visualmente pintorescas de Bilbao, proporcionando una transición gradual pero satisfying desde el ambiente profesional moderno del centro cultural hacia la atmósfera íntima y tradicional del barrio histórico donde vivía. La ruta comenzaba en la Alameda de Mazarredo, una avenida amplia y elegante bordeada de árboles maduros que se transformaba espectacularmente cada otoño cuando las hojas cambiaban a una paleta dramática de tonos dorados, rojos y marrones que creaba un dosel natural sobre las aceras. Los árboles, plantados como parte de un proyecto de embellecimiento urbano durante los años 1920, habían crecido hasta formar una catedral natural que proporcionaba sombra durante el verano y belleza romántica durante todas las estaciones del año. Desde la Alameda, el camino continuaba hacia el Puente del Arenal, una estructura de piedra elegante que ofrecía vistas panorámicas del río Nervión en ambas direcciones. Desde el puente, Aitana podía observar el flujo constante pero ordenado del río llevando barcos de carga de diversos tamaños hacia el puerto marítimo, una vista que siempre le recordaba la conexión vital entre Bilbao y el mundo más amplio a través del comercio marítimo que había definido la identidad económica de la ciudad durante siglos. Finalmente, desde el puente, se adentraba en las calles estrechas y sinuosas del casco viejo propiamente dicho, donde las aceras de piedra irregular y los edificios de múltiples siglos creaban una atmósfera que transportaba a los peatones instantáneamente desde el siglo XX hacia periodos históricos mucho más antiguos. Era en este segmento final del viaje donde Aitana siempre experimentaba la transición psicológica más pronunciada desde su identidad profesional hacia su yo personal y social. Esa tarde en particular, varios transeúntes casuales la recordarían más tarde como pareciendo especialmente alegre y energética mientras caminaba por estas calles familiares. María José Villanueva, una mujer de 34 años que paseaba a su perro por la Alameda, recordaría específicamente haber notado a una joven radiante que caminaba con el tipo de energía que tienes cuando algo realmente emocionante está por suceder en tu vida. Carlos Mendívil, propietario de una librería especializada en la calle Correo, que estaba cerrando su tienda mientras Aitana pasaba, recordaría más tarde haber observado que ella ocasionalmente sonreía para sí misma de una manera que sugería que estaba anticipando algo especial o recordando algo particularmente placentero. Era una noche absolutamente típica de octubre en el País Vasco, fresca pero no incómodamente fría, con una humedad ligera en el aire que sugerían que la lluvia característica de la temporada no estaba muy lejos, pero sin la pesadez opresiva que a veces caracterizaba el clima vasco durante los meses más húmedos del invierno que se aproximaba. La temperatura rondaba los 12 grados Celsius, perfecta para caminar cómodamente con una chaqueta ligera sin necesidad de protección adicional contra el clima. Las calles del casco viejo estaban animadas con exactamente el tipo de actividad vespertina que había caracterizado el barrio durante décadas. Trabajadores de oficinas y comercios que terminaban su jornada laboral y se dirigían hacia los bares locales tradicionales para participar en el ritual social vasco del chiquiteo. Esa tradición única de moverse de bar en bar tomando pequeñas cantidades de alcohol acompañadas de pinchos mientras se socializaba con amigos, colegas y vecinos. Grupos de turistas, principalmente españoles de otras regiones pero también algunos extranjeros europeos que habían descubierto los encantos del País Vasco, consultaban mapas turísticos y guías de restaurantes mientras buscaban establecimientos auténticos recomendados en sus publicaciones de viaje. Residentes locales de todas las edades realizaban las compras de última hora del día en las pequeñas tiendas especializadas que habían servido al barrio durante generaciones, panaderías familiares, carnicerías tradicionales, tiendas de productos gourmet vascos,
y boutiques que vendían artesanías locales y ropa de calidad. A las 7:30 de la tarde exactamente, Aitana empujó la puerta pesada de cristal esmerilado del bar Gure Choco y entró en el ambiente cálido, acogedor y completamente familiar que había servido como su refugio social y emocional durante los últimos años. El establecimiento, ubicado estratégicamente en una esquina prominente donde la histórica calle de la Cruz se intersectaba con la igualmente antigua calle Barrencale, era mucho más que simplemente un bar o restaurante. Era una institución genuina y querida en el barrio. Una de esas joyas culturales auténticas cada vez más raras que había logrado mantener su carácter tradicional y su atmósfera única a pesar de las presiones económicas constantes hacia la modernización y comercialización que habían transformado muchos otros negocios históricos similares en versiones genéricas y sin alma de sí mismos.